Hoy me he levantado con una pequeña inquietud, y es que ¿se puede conseguir un mejor sonido? Grabando con la Insta360 Ace Pro, ¿podemos mejorar el sonido? ¿Qué tal es el sonido de la Ace Pro? Bueno, pues dentro de este vídeo te lo cuento todo, pero no aquí, sino en el estudio primero, y después ya salimos a darnos una vueltecita, a disfrutar del atardecer y más cositas. Así que ya digo, vamos al estudio, te enseño alternativas, te enseño opciones y vemos qué tal se escucha el sonido. Por cierto, esto está grabado con la Insta360 Ace Pro y con cositas que vas a ver al final de este vídeo. ¡Comenzamos! Bueno, pues creo que aquí en el estudio va a ser mucho más sencillo hablarte de todos y cada uno de los accesorios o de las cosas que al fin y al cabo son importantes para grabar un buen sonido con la Insta360 Ace Pro. Y es que sí, la cámara al natural, tal y como la conocemos, de esta forma, con esta pedazo de pantalla abatible y bueno, con el sistema de micrófonos que viene integrado, es capaz de grabar un muy buen sonido. Un sonido que lo vas a ver en las pruebas dinámicas que, bueno, me vas a acompañar, nos vamos a ir de paseo tú y yo para probar todas estas algarabías que quiero enseñarte y vas a comprobar que ya de por sí es buena, no hace falta demasiado, pero sí que es cierto que en muchos casos necesitamos algo extra. Cuando buscamos esos pequeños detalles, es verdad que existen ciertas necesidades, como por ejemplo colocar un micro de cañón o incluso pequeños micrófonos inalámbricos para poder alejarnos de la cámara. Esto no quiere decir que la cámara que yo estoy utilizando o que incluso la Ace Pro tengan un mal sonido, sino que simplemente ese sonido se puede llevar a un siguiente nivel. Y para ello tengo que hablarte de, primero, una de las cositas malas que tiene esta Insta360 Ace Pro, pero todo lo demás es muy bueno. Y es que el USB tipo C solamente va a funcionar para dos cosas. Primero, el DAC de audio de Insta360, es decir, este pequeño adaptador el cual vamos a colocar en uno de los laterales de la propia cámara, sí, este adaptador tan chiquitito. Y también ese USB tipo C va a servir para webcam, va a servir para poder cargar la cámara, pero nada más. No es compatible al 100% con esas interfaces de audio digital. Y esto es algo que me gustaría un montón, como por ejemplo quitarle la tapadera lateral. Esto es algo que vamos a hacerle más adelante. Tenemos que abrirla completamente y tirar en esta dirección. De esa forma, pues se nos libera la pequeña tapita y deja al descubierto el puerto USB-C. Aquí tenemos una interfaz de audio digital de forma inalámbrica, el cual, si lo conectamos, debería de encenderse, debería la cámara de alimentar el receptor de sonido. Pero bueno, ya no es que no lo haga, sino que además cuando lo ponemos por la parte trasera ni siquiera vemos referencias a nada de sonido. Ahora verás lo que ocurre con el tema de sonido, y es que esta cámara no cuenta con sistema de audio digital y es algo que nos gustaría muchísimo tener, sobre todo porque simplificaríamos los sistemas o los cables al máximo. Esta pequeña pececita ya haría de receptor de micrófono o, como han dicho incluso muchos alumnos dentro de los cursos de Insta360, sea el que sea, porque Insta360 no fabrica sus propios micrófonos y los incorpora dentro de la cámara. Molaría mucho que este pequeño receptor fuera dentro de la propia cámara y un pequeño micrófono vendido de forma externa. Aparte, cóbrame lo que quieras, Insta360, pero dame la opción de poder bloguear o de tener un mejor sonido con mi cámara sin necesidad de ningún accesorio extra, solamente comprando el micrófono correspondiente. Pero bueno, soñando cosas aparte, vamos a centrarnos en lo importante, en lo que sí podemos hacer y lo que tenemos que hacer para montar nuestro set cuando queremos algo más a la hora de mejorar ese audio con nuestra cámara. Y ya digo, lo tenemos todo directamente aquí en la mesa, no es que sea todo imprescindible, lo único imprescindible va a ser pues este DAC de audio, este pequeño conversor que nos va a permitir pasar este puerto USB tipo C a el jack de 3,5 mm, también respetando el puerto USB-C si queremos cargar la cámara y no quitarle nada. Va a ser imprescindible que quitemos la tapita lateral y con esto quitado pues se va como a adaptar de la misma forma a nuestra cámara. Este DAC está diseñado especialmente para esta cámara, no nos sirven otro de otros modelos o de otras cámaras o de otro que encontremos en Amazon, necesitamos este en particular. Lo vas a tener el enlace en la descripción porque yo sé que, bueno, puede ser un poco lío si es la primera vez que vas a montarte un setup, algo así tan interesante para recoger sonido con esta cámara. Entonces, pues para facilitártelo te lo dejo todo, ya digo, en la descripción. Después, pues colocaríamos simplemente nuestro micrófono aquí, pero si te das cuenta no tenemos nada para poder sujetar pues un micrófono externo, un receptor, un pequeño micro de cañón, no tenemos absolutamente nada. Pues Insta360 lo ha solucionado de una forma muy sencilla, y es que para ello necesitamos pues este pequeño montura rápida de liberación, que nos va a servir de la misma forma
que nos sirve el que viene incluido en la caja, pero este tenemos un sistema de bloqueo. Me parece mucho más robusto, me parece mucho más cómodo el hecho de utilizar este adaptador. Y es que con este adaptador se van a poder hacer un montón de cositas, como por ejemplo este soporte lateral para micrófonos. Se conecta directamente, bueno, al propio soporte de montura rápida. Como puedes ver, pues se conecta de esta forma tan sencilla, y ahora sí que tendríamos esta zapata en la parte lateral para poder sujetar un micro o para poder conectar otra cosa, lo que queramos, ¿no? Y en la parte de abajo, pues dos patitas para cámaras de acción tradicionales de una forma sencilla. Y ya, pues el sistema sería el tradicional. Conectamos un cable normal y corriente, colocamos el receptor en este apartado de aquí, ponemos el cable de un lado al otro. Y cuando esto sucede, pues quiero que te des cuenta lo que aparece directamente dentro de nuestra pantalla. Y es que cuando detecta correctamente el micrófono, lo que nosotros vemos es algo como esto. El icono en la parte derecha superior de un micrófono y los búmetros, en función de lo que yo esté hablando, en la parte superior. Así de fácil y así de sencillo. Esto también tenemos un sistema de controlarlo, de decir quiero más ganancia, quiero menos ganancia, porque, por ejemplo, pues este micro de cañón no lleva batería en su interior y necesita que la cámara lo alimente con mucha más corriente y necesitamos sobrevoltarlo. Pero en cambio, este receptor de los Hollyland M2, pues sí que viene con batería y va sobrevoltado ya de casa, entonces nos suelta una señal súper bajita. Entonces es muy recomendable que nosotros incluso desde la parte interior de la cámara le bajemos esa ganancia. ¿Eso dónde va a estar? Pues en los ajustes normales de la propia cámara. Vamos a buscarlos desplazando de arriba a abajo, buscamos los ajustes normales, busca la opción de general, esta primera que tienes por aquí, y si desplazamos nuestra manita hacia abajo vas a ver el aumento del micrófono externo. Como bien te he dicho, estos Lark M2 yo he conseguido un buen sonido a menos 18 dB. He hecho pruebas, he grabado en cada una de ellas y el que más me ha gustado pues me he quedado con ellos, pero por ejemplo cuando montamos el micro de cañón, este que te he enseñado precisamente antes, también de Rode y bastante económico, pues lo he tenido que llevar hasta los más 6 para conseguir un buen sonido. De todas formas es la forma que tenemos de controlar el sonido dentro de esta cámara y como puedes ver pues nos queda un pack bastante compacto, el cual nos va a permitir llevar pues nuestro micrófono inalámbrico, poder alejarnos incluso hasta 150 metros sin ningún tipo de problema de la cámara y conseguir un mejor sonido. Y también una de las grandes ventajas cuando agregamos todo este tipo de elementos es que da igual que haya entornos de aire o haya entornos en los que hay mucho movimiento, porque cositas como estas, esto es un pequeño filtro anti-pop bastante sencillito, pero nos va a permitir que no se meta el sonido del viento. Cuando queremos algo más extremo, por ejemplo, tenemos los gatitos muertos, que en el caso de los Hollyland Lark es una cosita que viene en esta funda y encerrando en este cuerpo interior el micro, pues ya se desaparece todo el viento externo que pueda hacernos. Entonces de esta forma es una forma tranquila, segura de poder grabar en cualquier tipo de entorno para poder asegurarnos pues esa buena calidad. En cualquier caso, no quiero quedarme aquí en el estudio porque al fin y al cabo estamos hablando de sonido y lo más importante dentro del sonido es escucharlo. Así que ponte bien los auriculares, que nos vamos con esta cámara a grabar. Lo cierto es que no es raro que te encuentres vídeos en internet, en YouTube o diferentes publicaciones de la gente hablando bien de esta Ace Pro. Y es que es una cámara prácticamente redonda. Y en este caso que estamos hablando del sonido, puedo decirte que Insta360 ha mejorado un montón. Veníamos de una época más bien oscura donde prácticamente todo el sonido que recogían las cámaras era, bueno, bien. Un aprobado raspado y depende de qué cámaras, podríamos incluso decir que estaban suspensos. Pero en este caso tenemos una cámara que lo resuelve muy bien. Una unidad que, lo cierto, es que funciona bien prácticamente sin micrófonos en cualquier situación, a excepción de donde pecan todas y cada una de las cámaras. Y es en entornos de muchísimo viento, como por ejemplo es lo que hace hoy. En este tipo de entornos lo cierto es que no va a funcionar bien ni esta cámara ni otra y necesitamos colocar algún tipo de accesorio extra que mitigue un poquitín más el viento y quizás algún peine que no nos despeine demasiado el pelo, ¿no? Vamos a ver qué tal con esos filtros antiviento, si realmente funcionan como prometen. Para este tipo de entornos más del día a día en el que al final nos encontramos cosas normales, sol, podemos encontrarnos viento, podemos encontrarnos un mar directamente en movimiento.
vienen muy bien este tipo de micros. En este caso, me da igual la marca que sea, me da igual si estás utilizando un modelo o estás utilizando otro. El objetivo es que podamos utilizar este tipo de micrófonos incluso de forma inalámbrica, que tú puedas colocar la cámara en una posición concreta, que te puedas alejar o incluso que puedas mirar o darle la espalda a la propia cámara y que en ese caso igualmente pueda salir correctamente todo el sonido. Ten en cuenta que el sonido cuando grabamos vídeo es una de las cosas más importantes y por eso he sido quizás demasiado crítico con Insta360 cuando en este tipo de entornos o con este tipo de dispositivos no funcionaba bien. El hecho de ver simplemente este vídeo ya te dice que las cosas están funcionando bien y solo por el hecho de que funcionen bien creo que merece la pena poder contarlo. Pero no siempre van a funcionar bien, no todos los accesorios van a funcionar bien y obviamente hay cosas que tenemos que probar sí o sí. Y uno de esos elementos en los que siempre se ha confiado cuando hablamos de sonido son los micrófonos de cañón. Son muy conocidos dentro de la industria por ser útiles dentro de las películas, son capaces de captar el espacio. En la gran mayoría de los casos son más económicos que muchos de los micrófonos inalámbricos y tienen una gran ventaja, no hace falta que andemos cargando sus baterías. Entonces, hay cosas que son bastante buenas, también en ese sentido digo, el micro de cañón está muy enfocado para que yo, por ejemplo, esté hablando directamente a cámara cuando el micro está enfocándome a mí, pero si le doy la vuelta, y en este caso te enseño el camino por el que estoy circulando, pues en este caso la voz, entiéndeme, no se capta de la misma manera. También tengo que serte completamente sincero y es que probablemente ahora estés escuchando algo de viento y es que no son tan buenos en ese tipo de circunstancias, pero lo hacen un pack completo, un pack en el que no necesitamos nada, simplemente nuestra cámara, un micrófono y poder disfrutar del mar, de la naturaleza, un bonito atardecer en el Mediterráneo o cualquier cosa que se nos ocurra. En definitiva, hay un montón de opciones a la hora de mejorar el sonido que grabamos con nuestra cámara. Elegir una o elegir otra es cuestión tuya, depende de los usos que vayas a hacer con la cámara, depende de las necesidades que tengas y también lo más importante, depende del presupuesto. He querido traerte un kit con cositas sencillas, económicas, fáciles de obtener y que sean cómodas de poder utilizar. Obviamente no es el mejor sonido que podemos coger con una cámara, pero es que quizás una cámara de acción está pensada para la acción y cada vez le pedimos más cositas. Entonces, bueno, como gran compendio, cerrando ese círculo de económico, que sea útil, cómodo de utilizar, pequeño y portable y que la calidad de sonido sea lo mejor posible, pues creo que estas opciones son personalmente las que más me gustan. Si tienes otra idea, me lo dejas por aquí abajo en los comentarios, por aquí puedes suscribirte al canal y por aquí le das un vídeo nuevo. Yo mientras tanto me quedo viendo la inmensidad del mar, que es súper bonito. Y como has visto, incluso con una cámara de acción y blogueando sin nada más, se pueden conseguir cosas maravillosas. Nos vemos la semana que viene. Chao, chao.